Ustedes lo han visto a lo largo de la historia de este país, haciendo los mejores programas investigativos. No solamente es periodista, es escritor y ha tenido en entrevista a los personajes más polémicos de Colombia y el mundo. Por favor, fuerte el aplauso para Rafael Poveda. Bienvenido. Perdón, los perros. Bienvenido, Rafa, ¿cómo estás? Buenos días. Bien. Me siento muy contento de estar en esta nave espacial. Ajá. Súper interesante, ¿no? Sí, muy bonita, ¿cierto? La cabina. Un concepto distinto. Me encanta. No, la verdad es que se siente... Y ¿sabes qué? Me llevo una idea de las cámaras de este lugar. Ajá. Porque nosotros, obviamente, en la empresa somos cerca de 80 personas haciendo diferentes temas, tenemos diferentes podcasts. Sí. Y sería interesante hacer como unas transmisiones solamente para TikTok y redes sociales referente a las cosas que hacemos. Entonces me llevo eso porque me llama mucho la atención. Ah, bueno, qué chimba. Mira, yo estudié producción de televisión, entonces cuando uno comienza a ver esto y se comienza a imaginar la manera como uno puede transmitir, me parece súper chévere. ¿Cómo te gusta que te digan? Te podemos sutear para empezar. Rafa. Sí, Rafa. Sí, yo creo que Rafa es como, y aparte yo creo que me siento como diciendo Rafa, decirle señor Rafael, don Rafael. No, Rafa. Oiga, me siento como viejo. Rafa. ¿A son de qué? Voy a empezar con una pregunta que se me ocurre, pero porque me causa mucha curiosidad. Eres de los periodistas que definitivamente generan mucha admiración por parte de los millennials. Porque es así, o sea, quizá muchos jóvenes, hablo de los pelados de ahora, primero no les interesa estudiar periodismo, porque a mucha gente ya no le interesa estudiar periodismo, y segundo, yo creo que los millennials fuimos esos últimos que se interesaron y que éramos apasionados por el periodismo, y claramente nos apasiona cuando vemos una entrevista completamente interesante. ¿Tú crees que hubiera sido el mismo Rafa Poveda si hubieras nacido en la época del TikTok, en la época del Facebook, en la época de cómo se hace ahora la gente famosa y cómo hace ahora la gente las entrevistas y cómo es el stream y cómo es todo esto? ¿Crees que tendrías la misma esencia? Yo creo que tu pasión da para decir que sí, para ser honesto. Yo creo que sí. Mira que ayer me pasó algo porque estaba editando un capítulo de Más allá del silencio con mi editor, con Samurai. Yo me siento y me meto como en una sala de edición, me encierro con él y a mí me gusta concentrarme mucho en la entrevista, en lo que están diciendo, después de haber hecho el podcast y mirar muchos detalles de la grabación. Y yo le decía, necesito tal y tal video de tales cosas y hay que decirle a la productora que me lo dé. Sí. Yo le decía, en mi época de televisión, nosotros teníamos unos cassettes que eran casi así de grandes. ¿Cierto? Que eran Betamax y HBS. No, pero era el profesional. El Betamax era como el de la casa. Era más o menos así de grande. Había uno que era más grande de 90 minutos. Más grande, era un cassette. ¿Cierto? Y yo le decía a él que cuando producíamos, yo trabajaba para Telemundo en Miami. Tú llegabas a la sala de edición, que era analógica, o sea que era... De perillas. De perilla. Y tú llegabas con una caja. Y en la caja llevabas todos los cassettes. Y tú llevabas los papelitos esos que se pegan y lo ponía con una cinta y ahí decía tal toma y la toma la dejaba en su punto. Uno la dejaba en su punto para no... Uno pietaba. Entonces uno llegaba con la caja. Claro, ahora ya no llegas con una caja, no llegas con nada. Solamente lo buscas ahí y está. Y yo le decía, pero el concepto es que tienes que tener todo organizado. Tienes que saber, cuando yo hago un podcast y yo hablo de algo y la gente lo está viendo, porque mira lo interesante. Antes la gente veía mucho por celular y todavía lo ven. Por lo menos yo lo hago. Pero mucha gente lo ve en el televisor de la casa. Claro. Y entonces cuando tú ves las estadísticas, tú ves más o menos 40-35% de la gente que ve, por lo menos mi podcast, en el televisor de la casa. Y yo, ¿en serio? Sí. Pero la base de todo es esa organización y darse uno cuenta de que las cosas cambiaron fundamentalmente. Y para mí fue durísimo porque yo era editor.
Mi Claro. primer trabajo fue editor de C-SPAN, que era el canal del Congreso de Estados Unidos en Washington, que quedaba a media cuadra del Congreso de Estados Unidos. Y era con perilla. Y me volví tan bueno, puedo llamarlo así, Humildemente. porque después comencé a trabajar con Telemundo y después me volví también camarógrafo, pero la base de todo es la edición, porque en la edición tú te das cuenta de tus aciertos, de tus errores, de todo. Y inclusive cuando Yamida más me trajo a trabajar para Caracol presentando noticias hace 28 años, y como me mandaban a cubrir historias del proceso de paz, de los tiroteos, de todo lo que había aquí, que yo lo llamo como la era de oro del periodismo en Colombia, porque eran el conflicto entre guerrilla, paramilitares, y nos la pasábamos viajando por todo el Había país. mucha carne. Claro, había demasiado historia. Entonces yo me acuerdo que andábamos con un maletín que ya era una DVC Pro, que era como un cassette ya más pequeño. Ok. Y andaba uno con un maletín y ahí los 2 cassettes, y yo era bueno para editar. Y llegábamos a los pueblos, y en los pueblos, en la plaza, la gente nos hacía como un círculo, todo el mundo mirando lo que estábamos haciendo, y yo era editando ahí, dándole, y cuando acababa, mande la historia, porque teníamos que mandarla por satélite, Claro. y después prepararme para el directo. Ok. Y muchas veces estabas a 2 minutos. ¿Qué hubo? ¿Lo mandaste? Sí, listo, ¿qué hubo? Entonces ya te ponías lo que ¿Te llaman alambrabas? el AFB, te alambrabas y comenzabas, y uno decía, ¿y ahora qué voy a decir? Creo que eso y esa experiencia te hace volver como bastante ágil para improvisar. Claro, sí, claro. Pero la historia cambió para personas como yo, porque de lo digital de lo analógico pasó a lo digital, y yo les confieso algo, no sé ni cómo prender un computador. Ay, no, mano. No sé, mira, una vez... ¿Es verdad? Sí, te lo juro por Dios. Una vez estaba en uno de esos edificios viejos cerca al Palacio de Nariño, con un buen amigo mío llamado Florencio Sánchez, que era periodista de RCN. Estaba en su oficina y había una USB que necesitábamos meterla a un computador. Y entonces Florencio me dice, no, métela. Y yo, no, métela usted. No, métela usted. No, métela usted. Yo no tengo ni idea. Y yo tampoco. Yo con mis amigos. Mira, y Yo eran con mis como amigos. las 6 de la tarde. ¿Cierto? Y necesitábamos meter la USB en el computador. Y fuimos, y era de esos edificios que tienen todavía la persona que maneja el elevador. Porque es como de Ascensorista. Ay, palanca. ¿en serio? El ascensorista. No, Y entonces mano. me voy... Con eso sube el ascensorista y le digo, oye, yo te puedo pedir un favor. ¿Tú sabes cómo meter una USB en un computador? Pues claro, ven. No, esa vaina y mano. muéstranos. Oye, yo no sé. Sí, Bueno, sí, pero la es muy evolución curioso no es cómo- fácil. Me volví en ese sentido inútil. Ok. Inútil. Pero es curioso ver cómo pasa una persona del periodismo. Es que es el mismo periodismo, si tú lo vienes a ver, simplemente que se muestra por canales distintos, esta vez por un canal digital. De lo que has hecho actualmente, sobre todo con Más Allá del Silencio, ¿cuál de las entrevistas te ha marcado más? ¿Cuál es la que tú dices, pues madre, esta entrevista en Más Allá del Silencio me cambió la percepción de cosas, o me hizo vivir un momento de una energía muy pesada, o me hizo llorar luego en ese momento? O sea, ¿qué de lo que has hecho con Más Allá del Silencio te ha cambiado a ti la vida en algo, o te ha hecho pensar más allá de? Muchas, pero hay varias que se te quedan en la mente. La primera, y mi productora está acá, ella me la consiguió. Sí. Juan Carlos Villa Cardona, asesino en serie, mató a 10 ancianos en Risaralda. Y fui a entrevistarlo a la cárcel de La Dorada, Sí. en Caldas. Y no se me olvida, porque yo llegué allá, tú obviamente le pides permiso al IMPEC y bueno, todo. Entonces Sí. llegué allá, y el guarda del IMPEC me dice, Rafa, ojo con ese man es peligroso.
De verdad. Y siempre los traen pues con sus esposas, porque los traen al lugar a donde los voy a entrevistar, que es el lugar donde son las visitas. Perdón, Rafa, estamos mostrando las imágenes a través de TikTok, @MixColombia, para que vean de quién estamos hablando y por qué le dijeron a Rafa, hey, ojo con ese man, que ese man es realmente Es peligroso. un tipo bajito, Sí, acuerpado. sí. Cuando tú lo entrevistas tienen los nudillos, tienes todos estos nudillos callos. Ok. Entonces a el tipo le gustaba lo que llaman Ultimate Fighting, que es lo de, ¿cómo se llama eso? Encender a la gente a UFC, puño. Ok, ¿cierto? ok. Darse puño con la Darse gente. libre. puño con la Sí. gente. Claro, mientras armábamos el set y siempre llevamos 3 cámaras Sí. y todo eso, los técnicos hacían eso. Yo lo veo entrar y a él lo sientan ahí en un lugar con Con sus esposas. sus esposas, y entonces pues yo trato de ganarme la confianza de la gente. Sí. Y le digo, Juanca, no le digo Juan Carlos, Juanca. Y el tipo me venga, huevón, venga, hablamos, venga, hermano. Y nos sentamos en un lugar que ahí se ven las grabaciones y me puse a hablar con él. Lo primero, a mí me interesa saber sobre el tipo, sobre lo que más o menos tengo en mi mente y he investigado, que me vaya contando. Y en ese momento, él me cuenta que él se hacía pasar por sordomudo ¿Qué? para llegarle a las víctimas. Y la verdad, claro, a uno le sirve mucho la experiencia del periodismo, porque cuando uno hace periodismo, reportajes de 1 minuto, 2, 10, que no sean tan largos, tú tienes que decidir por dónde comienzas, qué llama la atención, ¿cierto? ¿Dónde está la carne de la historia? Porque alguien me va a ver y yo tengo que atraparlo desde un comienzo. Y cuando él comienza a hablarme así de como haciendo como un sordo mudo, yo me quedo y yo digo, no, marica, ¿este man qué es? Tremendo. Sí. Pues el tipo aprendió a ser sordomudo porque cuando tenía 10 años de edad, un niño le hacía bullying porque a él sus papás se los llevaron a donde los abuelos y lo dejaron prácticamente abandonado. Y él, para vengarse, con un corta uñas, con la navajita del corta uñas, le pegó como 40 puñaladas al niño. Ay, Eso que lo había oh my matado, pero no lo God, mató. oh my God. Pero entonces lo mandaron para uno de estos lugares de rehabilitación, y ahí había un niño sordomudo. Entonces desde ahí él aprendió a ser sordomudo. Claro. Y así viendo al engañaba a sus compañero. víctimas. Y así, y siempre pensaron las autoridades que era sordomudo. Hasta que los 3 hermanos, fueron los que lo echaron al agua. Pues delinquían con él, pero lo echaron al agua porque ya para salvarse. era... Pero cuando yo comienzo la entrevista, obviamente que yo tenía que escoger entre contar a los 10 años me dejó mi papá y mi mamá y todo eso, o que el sordomudo, yo digo, no, voy a comenzar con el sordomudo, voy a comenzar de una. Vamos a atrapar a la audiencia. A la carne. Y ahí comenzamos, y la manera como el tipo hablaba y la manera como él gesticulaba, y además que habla bien, es un tipo muy vivo, muy inteligente. Cuando yo salgo de esa entrevista, recuerdo que llamé a mi hijo, a Martín, tiene ahora 15 años, y le digo, mano, acabo de hacer una entrevista, papi. Yo le digo, papi, que yo hacía años no entrevistaba a un man así. Desde la época de Popeye, que yo entrevisté a Popeye. Lo recuerdo 7 perfectamente. veces en Cómbita. Ajá. Y Popeye, yo no sé si era verdad o mentira lo que decía. Sí. Pero ese man lo contaba como si fuera ayer. Sí. Se Sí, daba. ese tipo sí De hecho, llegaba, mejor dicho, ir a entrevistar a Popeye era una vaina. Y claro, Espectacular. cada vez que yo llegaba, armábamos la cámara, me sentaba con él, con Popeye. ¿Qué hubo, Pope? Oye, Rafa, no sé qué. Es más, Popeye siempre me llamaba los domingos a mi celular. Y yo, aló, ¿quién? Pope. ¿Qué hubo, Popeye? ¿Qué ha pasado? Venga, hermano. Yo tenía el testigo directo en el Canal 1. Venga, yo no lo quiero en el Canal 1, hermano. Yo lo quiero en Caracol, no sé qué, si sé cuándo. Y era un tipo muy bueno para hablar. Muy pero carismático, era un ¿no? excelente comunicador. Sí. Popeye era un excelente comunicador. Oiga, de hecho yo creo que las entrevistas más, porque a la gente le interesa mucho le interesa mucho el tema, porque realmente es la única persona cercana a lo que fue Pablo Escobar y todo
alrededor de. Entonces, yo creo que la primera entrevista que yo vi de Popeye fue de Rafa Poveda. Entonces, estábamos hablando de el que se hacía pasar por sordomudo. Recuérdame el nombre, por favor. Se llamaba Juan Carlos Villa Cardona. Juan Carlos Villa Cardona, que obviamente engañaba a sus víctimas haciéndose pasar por sordomudo y tuvo algunas 5 víctimas más o menos en Manizales, me dice, ¿cierto? Tuvo 10 víctimas cerca a Manizales. Ok. Fuiste a la entrevista y cuando saliste dijiste definitivamente este tipo tiene una energía muy pesada, muy fuerte. No, salí más como muy agobiado. Pero agobiado de la manera como el tipo hablaba, como el tipo era. Pero además me di cuenta de que era una muy buena entrevista. Sí. De la manera como el tipo relataba todo. Por la pulpa que tenía alrededor. Por eso, o sea, como... Ven, el principio de mucho de esto es, si a tu entrevistado le va bien, a ti te va bien, ¿cierto? Si él comunica bien, te va bien. Yo entrevisté a Leder, por ejemplo, lo he entrevistado 3 veces. Y la última estuvo muy interesante. Y le ha ido muy bien a lo que he hecho con Leder, y la particularidad de él es un tipo que tú ves que ya es más calmado, que ya es más pausado, pero lo que habla es coherente. Y entonces tú ves a un narcotraficante que bajo otras circunstancias la gente debería de odiarlo, y cuando tú lo ves en la calle, en el Quindío, la gente quiere tomarse fotos con él, autógrafos y todo, por la manera como él comunica, la manera como él se expresa y como sale su personalidad y le va contando uno las cosas. Bueno, y hablando justo de eso, quedamos ahí en que esto me parece un clipsazo además. Popeye me llamaba los domingos. Popeye llamaba a Rafa Poveda los domingos. ¿Para qué te llamaba Popeye? Que no tiene nada que hacer. A saludar. A saludar. ¿Qué hubo, hermano? Yo. Porque pues aparecía un teléfono que no. Ajá. Aló, chiqui. Rafa, sí. Pope. Hola, Popeye, ¿qué? No, ¿qué está haciendo? No sé qué. Y se pone a echarme carreta. Porque lo que más tiene esa gente en la cárcel es tiempo. Ajá. Sí. No tiene nada que hacer. Literal. Y a mí hay veces me llaman Sí. de las cárceles porque, pues porque yo busco historias en las cárceles. Mira, en las cárceles se conoce mucho de la realidad de este país. ¿Y cuál es la realidad? Precisamente ya que estás ahí. No, por ejemplo, y no lo he hecho porque ese no es mi el ángulo? centro de mi podcast. Ajá. Si tú te pones a hablar con parapolíticos o políticos en la cárcel que están por corrupción o lo que sea, seguramente ellos te van a contar cómo se corrompe en este país a diferentes personas. Fuerte. Eso no es lo que yo hago. Pero cuando yo voy a entrevistar a asesinos, ahí comienza uno a darse cuenta de muchas cosas. Lo primero es que si nosotros no enfrentamos el tema del microtráfico, cada vez vamos a ser un país peor. Ahí es donde está el problema. Claro que está en el narcotráfico, pero el narcotráfico es una cosa más grande, Más sí, el global. plan del Golfo, lo que sea. Ajá. Y sacan la droga y alguna droga se queda. El microtráfico es aquí el conflicto está en los barrios, porque solamente puede haber un expendedor que Exacto. sea el dueño de la olla. ¿Quién controla la zona? ¿Quién controla la zona? Y ellos son los que ponen, como llaman, a valer al contrincante y ofrecen plata para que le quiten la vida, ¿sí me entiendes? Sí. Y adueñarse de la plaza. Totalmente de ¿Cierto? acuerdo. Los Sí. pelados chiquiticos, tú ves 10, 11 años que comienzan a delinquir desde los 11 años, que comienzan a volverse inclusive sicarios, de sicarios. 12, 13 años, bueno, yo me acuerdo que yo vivía en Chía y a los 13 años quería meterme con los malos Jalisco. Ok. Pero menos mal que no era, pues. Gracias la a época Dios. de ahora. Claro. ¿Cierto? Era lo del billar y los acuerpados. No, y en sí, esa se época uno peleaba. le hacía caso a la mamá y el chancletazo le daban a uno y uno... No, conmigo era con el cable de la plancha. Yo, Y ráquete. Somos Yo quería entrar- generación de cable de Claro. plancha. Oiga, no, para la oiga. gente, antes de seguir, para la gente que va llegando, es que es muy emocionante tener a Rafa Poveda aquí. Para mí es, primero, admiración absoluta. Me siento muy emocionada de tenerlo en la cabina de Mix Radio.
Y la gente, además, les voy a decir algo. A la gente de ahora no le gustan las entrevistas de este tipo. Ellos prefieren que uno entreviste a cualquier otra persona, pero no un periodista. Y casualmente con Rafa, todo el mundo está diciendo la mejor entrevista que han hecho. Tenemos a uno de los periodistas más importantes de nuestro país, Rafael Poveda, que viene con un premio India Catalina, con Más Allá del Silencio, uno de los podcasts de periodismo investigativo, yo creo que más interesantes que tenemos actualmente. Y el que no haya tenido la oportunidad de entrar a YouTube o a cualquier plataforma digital para ver Más Allá del Silencio, yo creo que le va a interesar mucho muchas de las entrevistas. Ya nos contó acerca de un psicópata que entrevistó, porque básicamente eso era. Ya habló de Leder, que fue uno de los narcotraficantes más importantes o más mencionados de nuestro país, para decirlo de una u otra forma. Ya nos habló un poquito de Popeye, ha hablado de sus experiencias como periodista y ha hablado del cambio que ha tenido del periodismo clásico al de ahora, que es un periodismo más digital. Yo creo que los muchachos también quieren hacer más entrevistas y Mauro está levantando la mano hace ratico. Tengo una entrevista de un tema polémico. Sí. Y es que cuando fuiste a Valledupar, tú llevaste una soga para entrevistar a Luis Gregorio. ¿Para qué era la soga? ¿Para quién era la soga? ¿Y por qué llevaste una soga? Yo ya lo había entrevistado una vez. Sí. También me impresionó de él, de que me contó las cosas como él las vivió en la primera entrevista. Porque unas veces uno va a las cárceles y hay gente que te dice, no, que yo no hice. Entonces, ¿por qué estás acá? Ajá, y puede haber exacto. mucha gente inocente, naturalmente. Y ese capítulo le fue muy bien y un psicólogo forense con el que trabajamos constantemente, que escribió este libro que se llama La mente del depredador, se llama Belisario Balbuena. Belisario, que es excelente el tipo, él nos ayudó a perfilar a Garavito cuando fuimos a entrevistar a Garavito en la trama Cuba durante más de 40 horas. Esa entrevista fue brutal. Porque tú brutal. llegas allá y tú qué le vas a preguntar, pues lo que tú más o menos sabes, pero ir más allá él nos ayudó. Y él nos decía, no lo confrontes, escúchalo. Okay. Él va a tratar siempre de buscar excusas, pues porque él es un psicólogo forense, entonces nos fuimos con eso en mente. Cuando llegué de la entrevista con la soga, me dice, yo quiero perfilarlo. Entonces le pedimos otra entrevista a la soga, obviamente él no la aprobó, para ir él conmigo, con el camarógrafo, y bueno, él llevaba como un poco de documentos, de dibujos, de números, de cosas de esas para hacerle el estudio de la mente y las preguntas, y eran como en un pupitre uno enfrente del otro. Y después de eso hicimos lo de la soga. Yo le dije a él, oye, compremos una soga. Y nos llevamos una soga. Claro, era una soga completamente diferente a la que usaba él, pero pasamos por una ferretería. Dijimos una soga de 3 metros, pero bueno, yo le dije, no compremos una nomás, compremos 2. La soga debió haber sido más grande, más larga, porque no alcanzaba a amarrarte, pero bueno, las 2 las amarramos. Imágenes y en obviamente Mix que Colombia. pudimos encontrarla, pudimos entrar y le dijimos al director, vamos a entrar la soga por un ejercicio más. Para mí era vivir lo que pudieron haber vivido sus víctimas. Pudieron, porque una cosa es el modus operandi, él llevaba un mototaxista que mató a 36, él ya había identificado el lugar a donde los iba a llevar, ya tenía el árbol donde los iba a amarrar, era un lugar lejos, y les decía, llévame a tal lugar, se iba atrás, o les ponía un cuchillo o les ponía una pistola. Y allá los amarraba las manos atrás, Sí. en el árbol, y lo amarraba pegado contra el árbol al cuello. Y las piernas te las dejaba no en el piso, sino ligeramente elevadas, cosa de que cuando tú te cansaras, tus piernas te ahorcaban. Claro. ¿Qué es Y esto? entonces, pero mira lo que nos pasó. Claro. El tipo tan pronto yo me puse, el tipo en 30 segundos ya me tenía amarrado. O sea, no se le había olvidado. Sí. Creo que uno tiene suerte porque no era el lazo de él, ese no era. Yo lo que quería era vivirlo y la verdad que fue muy agónico porque era ver, el tipo me tenía así aquí con una silla
Y Ok. obviamente que el camarógrafo grabando. Sí. Y, Para simular lo que pasó, lo que él yo hacía. para sentirla, hasta que yo le decía a Lucho, porque yo a veces hablaba con el Lucho. Uno tiene que tratar de ganarse como la confianza de la gente. Sí. Y yo, Lucho, ya. Suélteme, ya. No aguantaste ya me esa está presión. ya me está dando pánico, hermano. Ajá. Cierto, y ahí estaba Belisario viendo y anotando y la soga, que es un tipo que se la pasa haciendo pesas en la cárcel. ¿Qué más hacen ellos? Comer, dormir, hablar, hacer pesas, ¿cierto? Que si él me hubiera querido haber matado, pues me mata ahí. ¿Cierto? Claro. Menos mal que ya lleva como 8 años. ¿Pero estaba asustado Rafa ahí? ¿O ha habido alguna entrevista o ha tenido alguna entrevista que le ha generado más susto que esa? No, ahí me dio mucho susto porque es que me sentía impotente, porque tú estás amarrado. Indefenso. Indefenso. Y yo decía, mira que él en la primera entrevista, y es más, ahí también nos decía que muchas de sus víctimas le decía, suélteme. Yo prometo no sé qué. Nunca soltó a nadie. Nunca soltó a nadie. Y de las cosas que más me llamó la atención, porque yo voy a entrevistarte a ti, eres un asesino en serie, me cuentas cosas, yo no voy a justificar absolutamente nada. Tampoco te voy a decir asesino. Yo no voy a decir, pero es que tú eres un asesino miserable. La gente ya lo sabe. Mataste 20 y pico. Cada uno se mete en su cabeza y a mí lo que más me gusta o lo que más me interesa es saber qué pasa por tu mente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué sentías tú? ¿Sentías como que una urgencia? ¿De qué? ¿Qué pasaba contigo? Era constante. Garavito hablaba de que a él no era una cosa de todos los días, pero él se iba a los lugares como las cantinas, donde estaban los hoteles, como llamamos, de mala muerte, por el lado de las galerías o las plazas de mercado, y que cuando él tomaba y escuchaba canciones como una creo que se llama 5 centavitos y no sé qué, entonces ahí el man se le metía algo, como la necesidad de llevarse a alguien. Rafa, pero esa entrevista de Garavito particularmente, también porque tiene otras entrevistas, Garavito, pero esa en particular de Rafa Poveda es interesante y es emotiva en el sentido que él en realidad muestra lo que sentía. Y cuando te pregunté si había alguna entrevista que te había generado algún miedo, así como el que nos estabas contando ahorita, yo siento que la energía de lo de Garavito era muy pesada. De hecho, yo me vi esa entrevista y yo no pude dormir sola ese día. Ya estaba grande, ¿no? Yo no pude dormir sola. De hecho, mi hermana y yo dijimos, vamos a dormir porque es una energía muy pesada, muy, muy fuerte. 3 de las cosas que te dijo Garavito en esa entrevista que tú digas, a mí nunca se me van a olvidar esas 3 cosas y cuando saliste de ahí, ¿cómo te sentiste? Mira que uno va aprendiendo todos los días. Y yo vengo de ser camarógrafo, editor, yo voy adelante, yo siempre voy como que voy a meterme por acá porque esto lo voy a editar así. Por uno u otro motivo, durante estos 40 años he aprendido eso. Me di cuenta que Garavito llegaba como con un balde, con agua, y llevaba lo que él llama mecato ahí como Dulces. Más que todo como ponqué. Ok. ¿Cierto? El ponqué nunca como que se lo recibí. Ok. Yo decía, ¿qué tal que este man tiene Sí, después usted te... No. Yo no sé. El Garavito llegaba con el mecato y había como es un auditorio en la cárcel de la Tramacúa. Hay como un pasillo con rejas por lado y lado, y ahí queda el lugar de la enfermería. Entonces él se viene caminando así, y eso es perfecto para hacer las tomas. Cuando él viene, o lo traen con esposas, o viene con la persona del IMPEC. Y él siempre venía, grabábamos eso, y cuando él entraba al auditorio, me daba cuenta de que llegaba, sobre todo en las mañanas, con ganas de hablar. Entonces yo le decía a Luis Alfredo, porque él me pidió que le dijera a Luis Alfredo. Hola Luis Alfredo, ¿cómo estás? Iba con Kevin Pinzón, un periodista, compañero mío, que es muy pilo. Él también tiene su podcast, le está yendo muy bien. Y nos poníamos a hablar con él. Y él decía vainas ahí. Pero cuando tú vas a entrevistar a alguien, si tú tienes allá las sillas, el micrófono, las luces y todo,
mientras te lo llevas, pasó el momento. Tú lo tienes que coger ahí. Y entonces en una comienza y dice, es que yo no solamente maté niños. Yo, ¿cómo así? Yo maté... ¿Cómo así, Luis Alfredo? Cuéntanos. El primero, en Pereira, alguien que le dijo, a usted le gustan los niños y usted está en algo raro. Claro. Y el tipo se la pilló y lo mató. Hubo otro, si no estoy mal, por el lado de unas areneras en Soacha, porque él se la pasaba por diferentes lugares. Claro, Claro. Se quedaba en un nómada, lugar, porque sí. él estaba Evitando. acá y se iba para otro lado y se iba para otro lado. A él lo cogieron fue por casualidad, él no lo cogieron porque hubo una gran investigación, como la película, no, a él fue pura casualidad que lo cogieron. Entonces eso me llamaba mucho la atención y obviamente que yo siempre llegaba con una camarita GoPro, el otro, bueno, íbamos con audio y todo, el del audio se pegaba y yo le decía, hermano, tienes que grabar todo esto. Porque aquí es donde él cuenta algo y una vez que me haya contado todo eso, ya pasamos allá y hablamos de otras cosas. Porque es que son las circunstancias, es el segundo el que te da cosas. Ajá, es el ¿Cierto? momento, ajá. Es el momento que tú lo tienes que aprovechar. 2 segundos después él cambia. En una de esas muy similar, pero ya un año y pico después, en septiembre del 2022, porque lo entrevistamos en el 2021, porque lo íbamos a entrevistar en el 2020, pero vino Sí. la pandemia. Epa. Que yo lo conocí, fuimos con Kevin el 20 de febrero del 2020 y fuimos a conocerlo. Y nos metimos con él 5 horas en su celda. Me acuerdo que nos llegó lo mismo, tenía mecato, y el mecato, y yo, no, Luis Alfredo, acabé de desayunar, muchas gracias. Y el tinto, y yo, y este man, ¿qué tal? Que nosotros solo los dos con Qué Kevin, miedo. aquí con el man en su celda. No. Y tinto, y yo dije, no, yo no tomo Deje tinto, así. yo sí tomo tinto en las mañanas. Y ahí me di cuenta que tenía que entrevistarlo. Porque ahí, por ejemplo, nos contaba cómo se hacía pasar por... Y ojo que no quiero ser peyorativo ni nada, se hacía pasar por tullido para buscar niños, ¿sí? Y él se hacía así y era una actuación fenomenal. Claro. Cuando yo le dije, párate y me cuentas, él hacía así. Y yo miraba a Kevin estaba aquí, yo le decía, marica, mire este man. Este man es un actor. Sí, claro. Porque mucho de esto, para él, él vendía agua bendita en los colegios de niños. Se hacía pasar como por cura para acercarse a los niños. Era un personaje increíble. La verdad que Garavito era un personaje de esos que, pues, a mí me llama la atención esos casos porque no son ni como tú ni como yo. Tendremos Sí, es otras algo cosas. completa- sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, cuando vuelvo en septiembre del 2022, que fue la última vez que lo vi, y ese día salí antes de que lo olvidé, y le dije a Kevin que salimos de la cárcel de la Tramaco, le dije, hermano, yo no quiero volver a ver este man. Ya no más. Ya, Kevin, no más. No vamos a volver a ver este man. La Claro, energía. que, pues se murió. Porque su energía era muy pesada. Claro. Mira, Popeye, ustedes me Horrible. preguntaban de Popeye. Sí. Popeye era chévere ir a entrevistarlo. Pero este man era una energía que se le sentía. Y entonces, ese día, él viene caminando, estamos ahí afuera. ¿Cómo va Luis Alfredo? No lo veíamos, hacía como un año y piquito. ¿Cómo va todo? Sí, no sé qué, y sí sé cuándo. Oye, Luis Alfredo, usted tiene admiradores, ¿no? Y hace así. Sí, yo tengo admiradores. Con una Tengo sonrisa una seguramente. chica Ush. en Carolina del Norte que me escribe y alguien en España. Uy, no, pero qué. ¿Y cómo te sientes eso? No, pues se veía la felicidad. Extasiado, claro. Cuando lo sentamos en el set, porque era la última entrevista, y comenzamos a hablar de otras cosas, obviamente que eso que me está diciendo a él, si yo fuera a hacer un reportaje, eso es parte de la carne que tú tienes ahí, el tipo que te está diciendo que disfruta, que tiene admiradores.
Porque uno cuando hace reportería y periodismo, uno vive esos pedazos pequeños en donde te cuentan cosas. Y cuando nos sentamos, le pregunto, Luis Alfredo, y usted tiene admiradores, ¿cómo alguien me puede admirar a mí, a un asesino en serie? ¿Cómo Cambió. puede admirar a una persona como yo? Y yo, wow, este man es una mentira. Es una mentira en el sentido de que siempre decía que Dios lo hizo cambiar. Ojo, que no es nada contra Dios, ni contra la Biblia, que se la pasaba leyéndola, a toda hora estaba con la Biblia. Esa era una manera de enmascarar Claro. la verdad sobre él. Ese tipo se murió y yo puedo asegurar que nunca cambió. Sí, yo quiero creo que sí. preguntar Me algo. hubieran dejado libre, que si hubiera estado con más niños, bueno, en circunstancias en donde él podía abusar, los hubiera Lo abusado. hubiese hecho, claro. Sos testigo de todos estos vejámenes y actuaciones y acciones de muchas personas, donde ahorita estabas diciendo que lo que te gusta saber es qué lo llevó a hacer eso. Entrevistando a tantas personas y a tantas personas con la cabeza como tan rayada, ¿qué crees que les faltó o por qué estos seres humanos llegaron a este punto? ¿Qué sientes que es el común denominador para que un ser humano como nosotros, que somos personas de bien, decirlo así, ellos de alguna u otra manera son como los que tú has entrevistado? ¿Qué sientes que le ha faltado o cuál fue el corte, cuál fue el golpe que recibieron en su vida para que pensaran de esa manera? Ayer edité 3 podcasts que no había editado porque me la pasaba viajando. Uno de ellos es de un chico de Cali, que la mamá se lo lleva para Chile, para alejarlo de la banda de Siloé, no Ajá. sé qué, y sí sé cuánto. Pero en Chile se mete con los colombianos malos de Buenaventura que fueron a hacer vendían cositas. drogas. El remedio es a lo peor que la enfermedad. Y entonces yo lo cojo y me dice, ven, Rafa, al que le gusta el delito lo lleva en la sangre. Y yo, eso es una. Hay gente que es así. Yo no soy psicólogo, pero me doy cuenta. Sí, claro. Hay gente que es mala por naturaleza. Ujú. Hay otra gente que el medio ambiente de ellos los va convirtiendo y los va llevando a convertirse en delincuentes. Porque no están sus mamás, porque no tienen papás, que es una gran vergüenza de este Claro. país. Este país, muchos de los hombres de este país les falta lo que sabemos para ser hombres. Y porque Ser papás hombre presentes. no es estar con 50,000 viejas. Sí. Ser hombre es cuidar a sus hijos. Sí. Y por eso Garavito se aprovechó de eso. Porque esos niños que fueron sus víctimas, que vendían periódicos, que lustraban botas, que vendían dulces, esos niños estaban haciendo eso para ayudarle a la casa, Claro. a las mamás. ¿Dónde estaban los papás? Y ahí es donde se aprovechan. Lo que yo me doy cuenta es una gran cantidad de niños que no están estudiando a los 10, 11 años de edad. Y a los 10, 11 años de edad tú quieres sentirte macho, el que andas con los malos. Y Aceptado en un grupo. Poderoso. y entonces ya se meten en las drogas y ya se meten, por ejemplo, en el bazuco, que es una droga, eso es el diablo en persona, ¿cierto? Sí. Y ahí se pierde. Ven, justamente, Rafa, yo cuando yo vivía en Cali hace muchos años, tenía un amiguito que era, mejor dicho, el que lo volvían ropa de trabajo, ¿cierto? Abusaban, le pegaban, lo cogían, le hacían, mejor dicho, era el payaso del barrio. Pasaron 2, 3 años en el barrio y el man se convirtió en el más malo del barrio. Es más, a los que le hacían bullying les tocó irse del país para que el man no los, ¿cierto? No los asesinara. Llegando a esto, llegó a una conclusión. Es muy fuerte la cuestión de cuando te hacen bullying en el colegio, en el barrio. Creo que eso genera mucho que los pelados se vayan por otro lado como para vengarse de esa situación, ¿no? Yo no he encontrado mucho de eso. He encontrado gente, por ejemplo, Villa Cardona, sus papás lo dejaron con sus abuelos. Lo dejaron prácticamente abandonado y él se daba cuenta de que sus compañeritos le hacían bullying porque el abuelito era el que lo cuidaba.
Ok. Entonces creció como con mucho rencor. Pero además en esos barrios llenos de microtráfico, de narcotráfico, en donde a ellos los usan. Pero además en donde van a ganar plata. Mira, ayer entrevisté, y yo sé que hay gente que eso lo sabía, yo no lo sabía porque yo soy medio mongo, como decimos. Y entrevisté a una vieja que se dedicaba, que era como una Rosario Tijeras en la cárcel de Jamundí. Yo creo que cuando estaba bien joven debió de ser muy bonita porque todavía se veía atractiva. Y ella hablaba en Siloé de esos barrios de las fronteras invisibles, como ella llegaba y y era la única mujer y que echaba plomo y bueno, todo eso. Y cómo ella después se dio cuenta de que a las amiguitas tenían Barbies o les daban otras cosas, jugueticos, y ella no tenía como eso, entonces se prostituyó como desde los... a prostituirse. Iba a los pueblos, me contaba, y aprendió a que drogaba a los clientes para robarlos. Claro. O sea, metía escopolamina. Y me decía, es que una amiga mía me dijo, tenés que trabajar. Y me decía, tenés que trabajar con la DEA. No. Y yo, ¿en serio? ¿Trabajas con la DEA? ¿Y cómo así? Cuéntame. Con la de abajo. Yo era... Sí. Es un chiste viejo, Rafael. Es un chiste calle viejo. Bueno, te digo una vaina. Soy tan mongo que no me lo sabía. Que no lo conocías. Okay. O sea, Es del barrio. o sea, tú estás echando el Soy del barrio. Sí, O sea, Rafa... O seguramente viví como viví en Estados Unidos 17 años. Bueno. Rafa está echando el cuento porque para ti es una novedad. No, para mí fue una novedad y tanto que yo era muerto de la risa. Sí. Yo en serio. Bueno, pero cuando le he echado el cuento a la gente se lo conoce. Y yo, en serio, marica. Oiga, cuento viejo, pero mira de cómo esa gente se da cuenta de que por ahí es donde tienen que ganar plata, pero ahora está metido en la cárcel, tiene una condena de 18 años y dice, ¿y yo por qué no escuché a mi mamá? ¿No la escuchaste? La mal llamada plata fácil. ¿Ya? Sí, chao. Tienes una hija de 15 años que está viviendo no sé dónde y ya estás metida ahí. Uy, Rafa habla muy bueno. O sea, Sí, habla tan qué bueno. rico. Oye, lo de la DEA, entonces quedé mal. No, lo de la DEA. Te dije que yo era medio mongo. Oiga, no, pero Rafa habla muy bueno, de verdad. Yo me imagino un vino con Rafa, uno hablando en combo y uno escuchando las historias. Creo que uno la pasa muy bueno y aquí nos podríamos quedar hasta que termine el programa escuchando historias, sobre todo que es mucha experiencia la vivida, entrevistando a cada uno de los personajes que han sido parte de la historia de nuestro país, no solamente negativamente, pero lo negativo también es importante que la gente lo sepa. Están aquí preguntando por la entrevista de lo de la moto de Miguel Uribe, están preguntando por muchas entrevistas y es increíble cómo la gente todavía de verdad le interesa escuchar este tipo de cosas y están tan conectados en TikTok. No sé si de pronto le consultamos a la gente, ¿será que nos quedamos otro ratico con Rafa? Sí, claro. Yo no sé si Rafa de pronto tiene cosas que hacer también. De alguien de un feminicidio dime. ¿Estamos bien? ¿Están bien de tiempo? ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Ya están preguntando. Bueno, sí. No, porque por acá dice que cómo se llama el libro, están preguntando por las entrevistas, están preguntando que si nos... Bueno, aquí todo el mundo dice que sí, que nos quedemos más tiempo con que hay Rafa. mucha tela para cortar. Más allá del silencio, este es un libro que tiene 16 historias de podcast que hicimos y que también fuimos un poquito más allá después de los podcasts investigando qué había pasado con ellos. Pero es un libro bien contado. Hay mucha gente que no ve los podcasts porque ese es un tema que no es lo de ellos, pero la lectura sí. Sí. Y entonces, por eso optamos por hacer esos 16 capítulos muy bien escritos. No es transcribir un capítulo y ponerlo ahí, no, es reescribirlo y muy interesante. Son 16 capítulos de Más allá del silencio, porque además desde la Feria del Libro pasado nos lo estaban pidiendo. Nosotros estamos en el pabellón
Sexto está en 122 en esta oportunidad. Sí. Desde ayer comenzó la Feria del Libro. Ven, discúlpame, por aquí estaba viendo también otro libro que me pareció interesante cuando medio lo mencionaste, que es La mente del depredador. O sea, en este libro como que le indican a uno cómo piensa, cómo actúa un personaje de estos malévolos. Este es el que yo te decía de Belisario. Belisario analizó a la soga, que está acá, lo de la soga. Ok. Y también analizó a Villa Cardona, porque él fue también con otra especialista a hablar con él y a analizarlo. Entonces, La mente del depredador. También hay como 6 capítulos diferentes, pero ya desde ese punto de vista, muy entretenido además, pero muy científico de cómo funciona la mente del depredador. Brutal. ¿Qué entrevista has querido hacer? Y por alguna razón no has podido, por alguna razón no se han dado las circunstancias, no se ha dado el tiempo, han pasado cosas que de pronto se salen de las manos. ¿Qué entrevista te hace falta por hacer que tú digas? Mira que eso es lo que más hacemos nosotros y es Sí. cada vez que vemos un caso, le pedimos al IMPEC, nosotros tenemos que decir, queremos entrevistar a esta persona. Sí. Y las personas son las que deciden si sí o si no. Ah, ok. Entonces el IMPEC no puede forzar a nadie. Y la verdad que yo tengo que ser justo con ellos porque hay gente que le echa el agua sucia al IMPEC, pero ellos han sido siempre muy... no sé si llamarlo generoso, pero siempre ha sido muy bien con nosotros. Hay unas cárceles que tú para entrar te demoras mucho más. Claro. La Picota es una cárcel inmensa. Jamundí ya entramos un poquitico más fácil, pero es grande también. La cárcel de La Dorada también siempre son gente bien, obviamente que tienen todo muy bien controlado. Son historias, yo me la paso buscando historias de todo. Que queremos, a mí me gustaría, por ejemplo, y lo hablaba hace poco y hubo un poquito de controversia ahí, pero contándoles a ustedes, por ejemplo, lo de Juliana Zamboni. Sí, saber sí. cómo una persona le puede quitar la vida, Sí. la casa, la busca, la engaña. se la lleva, la abusa, una niña pobre, un tipo poderoso, y fuera de eso trata de esconder su cadáver. Fuerte. Eso a mí me gustaría saber qué pasó por la mente de esta persona, pero además estar una persona consumida por las drogas, por el trago. ¿Qué ha pasado ahora que ya no puede consumir? ¿Cómo puede analizar su vida anterior con algo que es siempre importante? Y no hay justificación a lo que él hizo. No hay. Ni yo creo voy que a eso es... romantizar nada. no hay. ¿Sí me entiendes? Tú tienes, pero yo, de la misma manera que Garavito, yo quería saber qué pasó, qué pasaba por su mente, usted qué sentía. Claro, Garavito siempre se iba más por el lado de que había como una voz Que le hablaba. y le decía. Y sabes que hasta yo creía que de pronto era verdad, pero además no sé si es verdad o no, porque siempre decía eso. Pero de acuerdo con psicólogos forenses dicen, no tanto, porque ellos tienen que siempre justificar su comportamiento a través de lo que ellos van contando, de que supuestamente ellos no lo hicieron, sino alguien los hizo hacer. ¿Sí me hago entender? Sí, claro. Entonces, a mí me llama mucho la atención. Es más, mi hija está estudiando psicología. Yo creo que ese sería un campo muy interesante. Claro, brutal. En ese momento. ¿Cómo es la mente humana, cierto? Sí, claro. ¿Cómo tú ves a una persona que se ve normal? Además que no tenemos la misma mente en la actualidad. Hemos evolucionado. No, pero me gusta lo que dices tú, cómo identificar cuando una persona se ve normal. O sea, aquí entre nosotros puede haber una, pero sí, o sea, son personas que... Laura, mírame. Sí, en serio. Pero en serio, o sea, son personas que usted va caminando por la calle y usted nunca va a sospechar que hacen una cosa de esas. Qué Rafa, fuerte. En toda tu carrera, ¿alguna vez, en todos los reportajes que has hecho, viste en riesgo tu vida que tú dije, fue madre? No, sí, jodí"? muchos. En casos particulares puntuales que tú recuerdes. del podcast, de tus reportajes, ¿no? Porque es de tus más controlado. reportajes. De tus reportajes. Yo
Lo primero es que las FARC me iban a matar. Ok. Esto fue en el 2002, cuando se acabó el proceso de paz. El proceso de paz con las FARC comenzó en el año 99, como en enero, y terminó como en febrero del 2002, después de que ellos secuestraron un avión de Aires y lo aterrizaron en el Lobo, en el Huila. Yo he sido, cuando yo trabajé en Estados Unidos, y una de las cosas que tú te das cuenta ya, por lo menos hasta cuando yo trabajé, es que tú podías preguntar lo que quisieras, sin ningún peligro de nada. Uh-huh. Aquí es completamente diferente, porque aquí estamos hablando también de mafias y de guerrilla y el clan del Golfo y paramilitares y todo eso. Y ellos, si no les gustan tus preguntas y se sienten incómodas, aquí lo tengo yo, porque hacer preguntas incómodas te pueden llevar a la muerte, que es el día que me iban a matar, el libro que yo escribí. Y en el año, y esto fue muy curioso, en el año, eso fue como febrero, que se acaba el proceso de paz, como el 20. Yo, después de trabajar en Caracol, pasé a RCN a presentar noticias los fines de semana. Y recuerdo que un día yo estaba haciendo un reportaje para Telemundo y llegué al Carulla del Parkway a hacer preguntas, porque como había gente saliendo del Carulla, uno les hacía preguntas que yo necesitaba para el reportaje. Ahí siempre habían unos vendedores de las plumillas de los carros y de aguacates y de todo. Y yo la iba muy bien. Yo soy de esas personas que echa carreta con la gente en la calle y todo eso. Uh-huh. Y en esa época estaba la novela Pedro el Escamoso. Y uno de ellos tenía el pelo como Pedro el Escamoso. Entonces yo le decía el original, porque no eran extensiones. Entonces yo, ¿qué original? Había sido raspachín con el hermano. Y yo llego ahí y ahí yo llegaba y le decía, ¿qué hubo? ¿Ya almorzaron? No, Rafa. Ahí vendían el pollito, que en esa época valía como 5,000 pesos allá en Carulla, ahora vale como... esa época dorada. La época bien. Y le daba pollo y todo eso. Bueno, hacía buenas amistades con ellos. Y ese día yo llego con el camarógrafo y el man me para y me dice, Rafita, no, esos manes, no siga, hermano, esos manes. Yo, ¿qué pasó, original? No, esos manes lo van a quebrar, Rafita, lo van a quebrar. Yo, ¿cuáles manes? Esos manes. Entonces comienzo a mirar y me dijo que eran unos tipos que tienen la chaqueta como las manos metidas. Uh-huh. Y que habían dicho, ese es, ya llegó, ese es. Ay, dos. Dios mío, qué miedo. Bueno, entonces yo le dije, venga, original. Me reconocieron, hermano. No, Rafita, no, Rafita. Y tenía las manos blancas. Blancas, del miedo, ajá. De miedo. Bueno, yo ahí hay un CAI cerca, al CAI. Bueno, me fui para la oficina que quedaba cerca, yo ya tenía mi empresa muy cerquita. Perfecto. Me fui para la casa. Al otro día me llaman de RCN, como a las 6 de la mañana. Enrique, se me olvida el apellido, el jefe de seguridad, y me dice, Rafa, necesitamos que vengas a RCN Televisión, ahí en la 68. Bueno, yo me fui temprano, llegué como a las 8 de la mañana, y estaba en la sala de juntas el hijo del dueño de RCN, uh-huh, de Ardila Lule, muy querido él, me pareció un buen gesto que él estuviera ahí. Estaba el director de noticias, Alvarito García, y estaba Enrique González, se llamaba. Y me dicen, Rafa, es que recibimos información del mismo informante que nos contó que a Claudia Gurizati la iba a matar las FARC y le tocó irse para Nueva York, irse exiliada, que a ti te van a matar. Y yo le digo, ¿en serio? Y les cuento lo que me había pasado el día anterior. Bueno, muy queridos, ellos me pusieron una escolta y yo después mandé blindar una camioneta. El tipo tenía las manos blancas. Eso fue en el 2002. En el 2000, Carlos Castaño, uh-huh, se toma Barranca Bermeja, los paramilitares, sí, para sacar a la guerrilla supuestamente del ELN que tenía tomada Barranca Bermeja. Yo recuerdo, como reportero de Caracol, a mí me mandaban a todo lado. Que yo había llegado, nosotros para llegar a esos barrios teníamos que irnos en moto. El camarógrafo
con una moto atrás con su cámara y yo con otra moto atrás para que nos vieran, porque si llegábamos en un carro que ellos no conocían, nos cogían a plomo. Ok. Y recuerdo que yo, en una de esas, estábamos saliendo de un barrio, eran como las 5 de la tarde, algo así, y de pronto suena pa, 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 pa. Y entonces paramos así, y aparece un tipo caminando así, y nos ve y tenía una pistola en la mano. Las pistolas, cuando ya descargan todo el proveedor, quedan como abiertas. Entonces el tipo que cogió así, estábamos así, como a 3 metros, paró, miró, tenía las manos blancas. Claro, Blancas de lo que debe producir esa adrenalina, y eran las mismas blancas que yo le veía a las manos blancas Original. al original. Y yo, wow, me salvé. Y yo sí creo que me salvé. Uy, qué fuerte. Porque yo tuve dificultad con ellos en el proceso de paz. Yo no te voy a saludar a ti de abrazo ni de beso, como a ellos. No lo voy a hacer ni con ellos, ni con los paramilitares, ni con nadie. Yo llegaba a hacer un trabajo. Claro. Lo trataba con mucho respeto. Y además porque en una oportunidad cuando Pastrana fue a dialogar con Tiro Fijo, hubo 2 cosas que me pasaron en esos 2 días. La primera, que yo voy entrando a los baños, se llamaba Villa Colombia, habían armado como una especie de escuelita donde estaban los diálogos de paz, y Simón Trinidad, que hoy en día está preso en los Estados Unidos, se me acerca, él era un comandante, y me dice: usted es un irrespetuoso. Y yo, perdón, ¿por qué? Ni me saludó ni nada. Íbamos entrando al baño, porque usted le dice Tiro Fijo al comandante Marulanda. Digo, pero yo siempre lo he conocido como Tiro Fijo, desde chiquito era 2, Tiro Fijo y Sangre Negra, que eran los la apodos época de los bandoleros. Pero no tengo ningún problema de decirle comandante Marulanda. La gente va a saber a qué me refiero. Y el tipo se fue, todo bravo. Y cuando Pastrana se iba, en el segundo día, yo me di cuenta de que si me hacía como en una cerca con mi camarógrafo, más lejos ellos iban a venir caminando, no iba a haber prensa antes de Pastrana subirse al helicóptero. Y ahí le pregunto a Tiro Fijo, le digo: comandante Marulanda, ¿estaría usted dispuesto a dialogar con Carlos Castaño? Pastrana ni bobo ni nada, se siguió derecho. Digo, como yo en esto nada. no me meto. Y Tiro Fijo, Marulanda, se regresa así, tenía como siempre como una toalla acá, y comienza a decir que él no dialoga con terroristas y no sé qué y sí sé cuánto. Entonces ahí me gané la fama de que yo era paraco. Por hacerle una pregunta de Carlos Castaño, porque es que en esa época había un conflicto increíble. Era muy fuerte. Que víctima de ese conflicto fue Jaime Garzón. ¿Sí me entiendes? Porque es que cuando están esos conflictos, y todavía sucede en nuestro país, ahí nadie razona. Ahí es pura violencia. Sí. Y por eso yo creo que, además que tiempo atrás también había tenido una dificultad con Joaquín Gómez ahí en una mesa, y yo soy decente, pero yo no soy complaciente. Claro, total. Son cosas por diferentes. Eso creo que en esa época tan álgida me iban a matar. Pero yo creo que eso fue uno. El otro fueron los paramilitares, pero eso ya fue en el año 2000, que lo supe tiempo después, por eso es parte del libro El día que me iban a matar, alias Picúa. Y una vez que nos fuimos con RCN y Caracol en Barranca Bermeja, un lugar que se llama Cuatro Bocas, que queda como a 1 hora en chalupa, y yo, idiota, porque es que hay veces uno es idiota, o yo no sé, si las cosas salen bien, entonces uno le va bien. Claro. Pero si sale mal, uno es idiota. Yo supe que habían unos enfrentamientos en Cuatro Bocas. Y tú quieres acción, tú quieres salir al aire, tú quieres mostrar cosas. Y cogí del hotel una sábana blanca y se la pusimos a la chalupa arriba, como blanco, como decir, somos
paz. Venimos en son de ¿Cierto? paz. Venimos en son de paz. Y obviamente que RCN, cuando se dio cuenta que estábamos en el mismo hotel, que yo me iba, pues ellos no se iban a quedar ahí, se tienen que ir conmigo, porque es lo de la chiviada, ¿no? Si Sí. tú sales con eso. La y yo primicia, no, hay que tenerla. ¿cierto? Hay que estar ahí. Entonces, y se metieron todos los periodistas. Y nos fuimos de la chalupa. Y cuando íbamos llegando a ese Cuatro Bocas, suena pa, 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 pa. Y el de la chalupa, que tiene como una gorrita así, para y se le apaga la lancha. No. Y el man pa, y se le apagó la lancha, pero muy pilo el man, a los 2 segundos, y de pronto le dio la vuelta, y cuando le da la vuelta eso sonaba pa, 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 pa. Wow. Nos cogieron a plomo. ¡Qué Dios, miedo! Llegó la Pensé que los chalupa estaban llena recibiendo. de orificios. ¡No! Y nosotros ahí en el piso, presa, que presa ni que nada. Nada. Ahí eso es mentira. Eso, y entonces yo, bueno, ahora mira que me pongo así todo y yo digo, pero qué pendejo, ¿no? Como que uno, menos mal que salió bien y ahí está el video y cuando yo aparezco ahí haciendo el directo así, ¿no? Como medio dramático. Y yo digo ahora, Valentina tiene 19 años, Martín tiene 15 y yo digo, imagínate. Claro. Yo no hubiera tenido mis hijos por andar como un loco por allá Uy, es que- buscando plomo. Y otra fue Buscando plomo. en la toma de la autopista Medellín-Bogotá del ELN, que eso desde las 6 de la mañana llegó el ejército y nosotros habíamos dormido encima de unos bultos y nos fuimos ahí y yo transmitiendo en directo y eso sonaba pa, 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 pa. Y los tipos, los camioneros metidos debajo de los camiones, protegiéndose con las llantas. Oiga, y uno caminando con los manes ahí. Yo decía, oiga, yo no sé. O sea, ¿fui demasiado osado o demasiado O sea, irresponsable? Rafa no haría esas cosas hoy día. No, ya no. En lo absoluto. No. No, y ya tiene como personas a su cargo, o sea, muchas cosas. Yo creo que en esa época uno era como más parchadito porque tal vez no pero hay todo. veces uno sí le dan ganas, hay unas Claro. historias, pero así de plomacera, que uno va a cubrir algo grande, sí, porque eso todavía me apasiona, pero meterme en la boca del lobo, no, hermano. No, ¿a son de qué? Rafa, ¿Buscando a quién? tú has entrevistado a muchos criminales, muchos delincuentes en este país y hoy por hoy estamos viviendo una situación de inseguridad bastante brutal. Si tú fueras alcalde o tuvieras el poder, ¿sí?, para tratar de eliminar ese tipo de delincuencia o tipo de criminales que tú los has tenido frente a frente, ¿qué harías para mejorar la seguridad, no solamente de Bogotá, sino del país? Yo creo que Colombia necesita un secoto, Sí. una cárcel de Bukele. Y yo me la paso visitando cárceles. Entonces mucha gente le puede echar la culpa al IMPEC. Pero tú te das cuenta que hay unas cárceles que no tienen suficiente gente, ni suficiente seguridad dentro de las cárceles. Esta es una cárcel hecha para que nadie tenga un celular adentro, para que la gente esté confinada. Y creo que también tiene como unos talleres para que la gente trabaje. Yo creo que eso sí lo tienen que replantear en este país. El que sea, ojo que eso no es un problema de este gobierno. Esto viene desde hace mucho tiempo. Y eso que las cárceles como la Modelo cambiaron fundamentalmente, porque en el año 2000 eso era plomacera que va, plomacera que viene. Paramilitares en un patio y los otros. Y es más, habrían boquetes para meterse en los otros lugares. Ahí habían fusiles, granadas y eso lo cambiaron. Es decir, que Rafa Poveda definitivamente está de acuerdo con lo Sí. que está haciendo Bukele, Sí. con el SECOT y con todo lo que está pasando en El Salvador actualmente. Sí. Rafa Poveda está de acuerdo con eso y Sí. cree que Colombia debería implementar Yo sí creo. algo de eso acá. Visitando tantas cárceles, pero lo que no creo que debe pasar es que tú botes la llave. Yo creo que hay unas personas que están ahí y que hay que aprovechar a esas personas para que trabajen y para que ellos se capaciten. No todos tienen el mismo nivel de sevicia ni los mismos crímenes. Hay unos que son más complejos que otros, pero ellos tienen que aprender cosas porque muchas veces salen de la cárcel y no tienen muchas herramientas y podrían aprender mucho, sobre todo
trabajos manuales dentro de la prisión. Hacer uniformes, 20.000 cosas que pueden hacer. Creo que está la cárcel de Acacías, creo que es un ejemplo, yo nunca he estado allá, que es más agrícola. Eso deberíamos de aprovecharlo mucho más, pero realmente debería de haber como una gerencia para llevar a cabo eso. Cuando tú tienes una empresa, y estoy hablando de muy pequeño, cada proyecto lo tiene que dirigir alguien. Claro. Aquí tiene que haber una gente realmente dirigida a pensar y a mirar cómo podemos mejorar el sistema carcelario. Y no necesariamente puede ser el director del IMPEC, porque él de por sí tiene Muchas cosas ya. muchas cosas en su mente. Pero esto, yo sí creo que eso ayudaría a este país. Por un lado, yo creo que también tiene que ver con el tema de la educación. Mira que hay un candidato, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, se llama Carlos Caicedo, es de izquierda, fue el gobernador del Magdalena. Él tiene una propuesta y es que le paguen a los estudiantes por estudiar. Y en cierto sentido tiene su lógica, porque hay mucha gente que no estudia porque no tienen cómo coger el bus, no tienen cómo llegar a cómo comprar los libros, hermano. ¿Cierto? Y estamos hablando de chicos de 14, 15, 16 años. Y ese dinero adicional le serviría a esas familias, estamos hablando de gente de estratos 1, 2, 3, para que pudieran educar a sus hijos y les puedan dar alimentación. A mí me parece lógica la idea, porque lo que más tenemos que hacer es tener a todo el mundo estudiando, a todos estos chicos, en vez de estar en la cárcel. Y yo creo que también realmente en temas de seguridad tenemos que combatir el microtráfico. Sí. La policía sabe dónde están las ollas. ¿Sí me entiendes? Tú eres de Cali, tú sabes cómo es la cosa. ¿Cierto? Si nosotros no combatimos el microtráfico, que es como una de las grandes fuentes de violencia que hay en nuestro país y que tiene a muchos de estos presos en las cárceles, yo lo veo, es que cada vez que yo me siento con alguien, te doy un ejemplo. Y esto también es importante. Y para mí, y yo cada vez que puedo lo digo, si tú quieres cambiar el mundo, hermano, tienes que ser un buen papá. Sí. Y una buena mamá. No tienes que hacer mucho más. Así el hijo no sea tuyo. Así el hijo sea tuyo, pero no estés casado. Tienes que darle amor a ese hijo o a esa hija, que es una vaina espectacular a la hora de la verdad. Yo lo veo como el disfrute más espectacular del mundo. Porque a esos niños hay que formarlos. Y otra cosa de los papás es que los hijos siempre hacen lo que tú haces. Te doy este ejemplo, y es el podcast que tengo hoy en día, el motociclista que iba a sacar supuestamente al sicario que le quitó la vida a Miguel Uribe Turbay. El papá de él era ladrón, apartamentero. Claro. Eso fue toda su vida. ¿Y él en qué se convirtió? En eso. Claro. Mira, y pensándolo bien, hace poco me encontré en Semana Santa en Girardot a Iván Cancino, que es un muy buen abogado. Y ahí nos sentamos en un lugar a tomar algo. No lo veo tanto. Estaba con su hija, abogada, y su papá fue un gran abogado. Gran abogado. Eso fue lo que él vio. Ese fue su ejemplo, hermano. Y mira lo que es. Cuando tú tienes a toda esa gente que sus papás no son el ejemplo. Mira, mi mamá me decía algo, pero era más con las mujeres. Y me decía, mi hijo, a la oveja por la lana y a la hija por la mama. Sí. Y a mí eso siempre se me quedó. La oveja, tú la juzgas por la lana que dé. Y a la hija por la mamá. ¿Qué hace la mamá? ¿Qué es la mamá?
cómo es la mamá. Ojo que no es el 100%, creo yo. Ah, sí, eso es exacto. no, de hecho hay ejemplos. hijos que tuvieron que soportar cosas de los papás y son ahora muy buenas personas. Exacto. Son ahora gente que trabaja por su país, que trabaja por lo que le gusta, que trabaja por lo que quiere, pero tuvieron unos papás que no estuvieron ahí presentes o que de pronto no fueron tan buenos padres. Rafael Poveda, el periodista, de los periodistas más grandes que tiene nuestro país, qué placer haberte tenido aquí en Mix, qué sabroso hablas, Qué rico. qué forma de conversar tan increíble. La gente está pidiendo la entrevista completa porque algunos llegaron tarde. Vamos a subirla de inmediato, va a estar en YouTube, completica la entrevista toda, porque habla de cosas muy interesantes, porque una cosa es verlo entrevistar y otra cosa es que hable de la experiencia de cada una de sus entrevistas. Entonces yo creo que en definitiva esto sí es un aplauso de pie y todo. Pero por favor. No, y para aclarar siempre algo, y es, yo hago esto con mucha pasión. Yo no justifico nada. Yo no me vuelvo romántico con nada. Yo solamente quiero saber. Y yo solamente quiero preguntar. Y yo creo que eso es lo más importante del periodismo. Y yo creo que cuando uno, y ustedes me han dado ese privilegio de cuando uno hace unas pequeñas preguntas y la otra persona cuenta y uno escucha, esa es la clave del periodismo. Hacer preguntas. Pequeñas, pero hacer preguntas e ir llevando al entrevistado algo. Me sentí espectacular. Voy a volver a la nave, pero... Eso. No me inviten aquí una vez cada cuánto, hermano. No, aquí cada 15 días, si quieres. Se había demorado mucho en venir. No, y qué impresionante saber que nuestros oyentes, es decir, todo maneja un target, ¿no? Saber que la gente que escucha Miss Esto es se siente multitarget. muy, se siente muy, Claro. muy en confianza con lo que dice Rafa Poveda, con todo, dice me cae muy bien, qué personaje tan increíble, que la mejor entrevista que han hecho en Mix desde que estoy escuchando Mix. Dice la cosa, Atrevidos. Atrevidos, valemos nada. No valemos nada. Pues. Personalmente te quiero agradecer, eres una inspiración. Yo Sí, sé sí, que sí, para sí, mucha sí, gente del sí, medio. para muchos. Feria del Libro esta semana. ¿Vas a estar allá de forma presencial? ¿Dónde podemos conseguir los libros y demás? En la Feria del Libro, en el stand 122 del pabellón 6, ahí vamos a estar sábado, domingo, todos los días. Yo trataré de, como tengo podcast que tengo que ir haciendo, iré tipo 3, 4 de la tarde, pero sábados y domingo vamos a estar. Vamos creo que hasta el 4 de mayo, ahí vamos a estar. Y algo que decían ustedes, y sobre todo la gente joven, que mira que hay gente joven, mucha gente que lo ve a uno, aunque yo soy mucho mayor. Yo sé que muchos no quieren estudiar periodismo, pero estudien. Es una chimba estudiar. Sí, la verdad. ¡Ah! Y ¿sabes qué? El estudio además te trae algo importante y es ese networking que tú vas construyendo. Te vas haciendo amigo de este, el profesor. Y la vida se mueve mucho. Nunca se les olvide y no se enclaustren. El papá de los Kennedy, el que fue presidente de Estados Unidos, Joseph Kennedy se llamaba, les decía a los hijos, "It is not what you know. It is who you know." No speak English. No es lo que tú conozcas, es a quién conoces. Epa, las Eso relaciones. ciertamente es muy importante. Dale. Muy bien, gracias. Gracias, Rafa. Venga, Gracias. Les voy a dejar estos libros. Ay, no, por favor, Son. Yo quiero. Yo me voy Somos con 5. Más allá del silencio. Yo también. Yo quiero el Oye, día es que me iban a matar. espectacular. Ah, espera. Si les gustan los cómics o lo que sea, lo hizo Keiko Olano, que le hizo el libro también a, ¿cómo se llama? El de Satanás. Ok. Mario, que es un monstruo de escritor. Wow. Y entonces lo vas a leer. Sí. Y tengo otro por acá en el Morral. Bueno, ahorita le damos Bueno, más. Quiero ahí más tengo allá a del Valentina silencio. y- Sí. Y gracias, Oiga, muchachos. Gracias. Rafa, es más, lo Sí, voy a que hacer los en vivo. firme. Me va a firmar. Tan ¿Usted sabe claro. hace cuánto no le pido una firma a alguien para un libro? Por Dios. Perdón, No, esto pero- es una vaina Mira, ese impresionante. libro me puse a leerlo y yo decía, uy, qué entretenido, porque en mi época pues no había ni YouTube ni nada de eso, pues uno veía los periódicos los domingos, Pero entonces- Tarzán y todo eso. Hagamos algo mientras vámonos con música, mientras nos quedamos en En TikTok con la firma Estamos de en los TikTok, libros. estamos en TikTok, Esa. estamos en A TikTok. Rafael Poveda, muchísimas gracias. Qué placer tenerlo esta mañana. Toda una hora completa en Mix Radio Bogotá.